Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presenta nuestro Rat Pack en el día de hoy. Saludamos a Marily Luders, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Mónica Pérez, buenos días. Buenos días, Ramón, ¿qué tal estás? Muy bien, listos y preparados entonces para que nos presente su tema. Marily, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hablemos de Cristina Kirchner y por qué el fallo que la condena a dejar la vía pública para siempre hay que mirarlo con detención también aquí, al otro lado de la cordillera. ¿Y de qué vamos a hablar, Mónica? Vamos a hablar del proyecto de ley que va a regular y facilitará la reproducción asistida que anunció el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública. Este anuncio ha movilizado a parlamentarias, médicos, expertos, porque es un tema muy esperado que toma más importancia y con apoyo totalmente transversal en el Congreso porque se ha transformado en un problema social. Pasó de patología a problema social urgente debido a la baja tasa de natalidad de nuestro país. Que es una de las cuestiones a lo que hay que poner mucho ojo en eso, ¿no? Ya, partamos en Argentina para entender qué está pasando y ver retrospectivamente también situarnos qué es este proceso que ha llevado a Cristina entonces a esto que se considera el final de su carrera política, Marily. Bien, las columnas que ayer escribieron en los diarios argentinos, los muy talentosos columnistas, eran tan potentes que ya media tarde los editores decidieron dejarlas de portada principal. O sea, reemplazar la noticia de que estaba diciendo Cristina, sus partidarios, las manifestaciones que hubo ayer y poner directamente las columnas. Llevan años, sino décadas, esperando a escribir esa columna, me contaban los periodistas argentinos, como que había una cosa así de reivindicación. Esa columna en la que podrían por fin decir adiós a la mujer más poderosa del peronismo en los últimos tiempos, a la cofundadora del kirchnerismo, a la latente amenaza de una vuelta al poder. José Joaquín Morales Solá, uno de los más influyentes, fue la portada de La Nación la tarde de ayer, con un texto titulado Es justicia, no un acto de persecución, haciéndose cargo al principal argumento que usaba Cristina y sus seguidores, diciendo que obviamente todo esto se trataba de una persecución para evitar que pudiera competir en las elecciones. El Mercurio tiene la entrevista hoy día también, la de José Joaquín Morales Solá. Tiene una frase que se las quiero leer porque la encuentro muy importante. El país vivió este martes uno de esos días que la historia registrará como únicos y que la sociedad recordará aun cuando el tiempo haya pasado largamente. Por primera vez, un presidente electo democráticamente, en este caso elegía 2 veces a la primera magistratura, terminó con sus huesos en la cárcel por delitos de corrupción. Así de fuerte. Diego Cabot, que nosotros lo conocimos, el periodista famoso por el caso de los cuadernos, claro, escribió finalmente Cristina Elizabeth Fernández, tal como la llaman en las causas, fue condenada. No más instancias, presa en una unidad penitenciaria donde la justicia la autorice. Nunca más candidata a nada. Y hasta desde la tumba, por decirlo de una manera figurativa, obviamente, el periodista Jorge Lanata se sumó a las celebraciones a través de su viuda, que hizo ver en redes sociales y en una serie de instancias que él había sido el artífice de las investigaciones que hicieron caer a la expresidenta. En súper resumen, ¿qué es lo que pasó ayer? Esto se llama el caso Vialidad, obviamente es la parte de un caso mucho más macro, que tenía muchas aristas, pero se decantó en el caso de Cristina Kirchner en el caso Vialidad. El caso partó en 2008 por presuntas en ese minuto irregularidades en la adjudicación de obras públicas de Santa Cruz a favor de un empresario que se llama Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Lázaro Báez parece protagonista de una serie, o sea, no sé si ya la habrán hecho, busqué, no encontré, pero viene, coming up, porque es el protagonista de lo que se llamó la ruta del dinero K. Era un amigo íntimo de Néstor, digamos que lo conoció en 1990, no era un amigo de infancia, era un amigo, digamos, ya crecido, un hombre empleado bancario que terminó con la inmobiliaria y la constructora más importante de Argentina en un periodo corto, la que luego cerró cuando se fueron del poder sus amigos. Tan cercano era que fue de los pocos presentes junto a la familia en el funeral de Néstor Kirchner y construyó el inmenso mausoleo del exgobernante en Río Gallegos, o sea, así de cercano. Bueno, ¿por qué el fondo se le acusa? Porque tuvo 82% de las licitaciones otorgadas por el gobierno de Santa Cruz y el 12% de los contratos del Ministerio de Planificación a nivel nacional durante esos años. Imagínense el nivel de concentración. Esto fue decantando y finalmente lo que se le acusa a él y a Cristina se fueron cayendo varias acusaciones, había asociación ilícita, muchas se fueron como cayendo y quedó en un fallo que pasó por 3 tribunales con 1.600 páginas y que fue ratificado por la Corte Suprema ayer. ¿Qué es lo que viene ahora? Son 6 años de condena. Como tiene más de 70 años, la justicia permite el arresto domiciliario, aunque en este caso
O sea, podría decirle que no hay nada que lo obligue, no es porque ya tenga 70 que es Sí. automático. Sí, no automático. No automático, podrían decirle que no. Ahora, es bastante poco probable porque también hay un temor, ya hubo ayer manifestaciones y ruido, entonces quizá es como generar un foco mayor, pero es una posibilidad. Lo que sí o sí va a tener que pasar por tribunal, y como comentaban bien hoy día Ramón y la Coneja en la mañana, esa es la imagen que se espera, de ella tomándole las huellas, de ella leyéndole, escuchando la sentencia. Ya en Argentina no le queda dónde apelar. El fallo de la Suprema es el fin del camino. Cristina ha dicho que puede ir a un tribunal interamericano. Sí, un tribunal internacional va a apelar a la instancia Claro. internacional. Ahora, este Tribunal Interamericano de Derechos Humanos tendría que, ya no puede usar el fondo de persecución política, sino que es lawfare, que es una guerra legal por motivación política, y es difícil, es lento, probablemente se va a demorar más de los 6 años que ya tiene de condena efectiva. Sí. Ayer entrevistamos en Conexión, hablamos con Daniel Santoro, que es otro famoso periodista también perseguido por Cristina, y él decía que el juez va a tener que determinar también el régimen de visitas, porque yo le preguntaba que es muy distinto tener arresto domiciliario hoy que hace tiempo atrás, es decir, hoy en día tú puedes hacer una campaña presidencial desde tu casa, a través de las redes sociales, las visitas, en fin, o generar mítines en torno a tu casa. Parece ser que eso también se lo puede limitar la justicia, o sea, Cristina no puede transformar su casa en un santuario de peregrinación ni de movimiento político, ni nada, porque eso se lo puede prohibir la justicia. O sea, no es solamente que se queda en su casa, creo que incluso puede usar tobillera, y que va a tener ciertas limitaciones, digamos, no va a poder hacer todo lo que quiera, al parecer. Hay que ver, claro, lo que decían ahí es que lo que están tratando, y vamos a verlo cuando le lean los cargos, es el tipo de restricciones que le pueden poner, Exacto. porque el peor temor es que sea un santuario. Exacto. Claro. Que se transforme en lo contrario de lo que se quiere. Bueno, también está el indulto presidencial, pero eso, por lo menos mientras esté Milei, no va a No. pasar. Ahora, él termina en 2027, lo que es la mitad de la condena. Por lo tanto, si el peronismo logra remontar para las próximas presidenciales, podría parte digamos, de la condena efectivamente ser indultada. Cuando salga tendrá 78, pero si no logra revertir el fallo va a quedar inhabilitada de por vida, porque hay gente que ayer apenas se supo decía, bueno, pero son 6 años, va a volver. Sí, pero tiene más casos, po. Hay Claro. más casos abiertos contra ella. Tiene más casos, y lo otro es que si este no lo revierte va a quedar inhabilitada. O sea, ya aquí se acabó, digamos, la parte. Y bueno, ella quería postular a la legislatura de Buenos Aires, lo que le da inmunidad, pero bueno, se adelantó un poco el fallo, probablemente por eso, y quedó ahora ya atrapada por mientras. Santoro decía que ahí cometió un error político ella, porque ella quería postular a ser candidata por la provincia de Buenos Aires, nada más que porque le daba un mes antes para inscribirse como candidata, así salvarse del fallo. Porque si ella lograba ser candidata a algo antes de que saliera este fallo, por eso que los 3 jueces, alertados por esto, se apuran y lo entregan. Santoro decía, es un error haber anunciado esta maniobra que tenía preparada. Porque todo se intuía que era por esa razón. Sí. No, y además se Obvio. esperaba para fines de junio el mejor escenario, el fallo. O sea, Claro. ella adelantó los plazos un poco poniéndolos contra la pared de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué significa? Hay muchas aristas, pero yo voy a resumir 2 que encuentro interesantes, ya mirando un poquito más de lejos el tema. Lo primero es que hay un debate intenso en Argentina de si esta condena sepulta el kirchnerismo, del cual Cristina es cofundadora, de si le raspa la vestura al peronismo, o si al revés, lo catapulta dándole una víctima sobre la cual reavivar las fuerzas de las bases y la persecución política. En este debate lo que más se repite es que el peronismo es práctico, y eso le ha permitido mantenerse el tiempo. Entonces, para las elecciones parlamentarias de este año, lo que se espera es que sigan usando la foto de Cristina en aquellos distritos donde efectivamente les convenga políticamente, y la escondan en aquellos que no les convenga. También se recompondrán las fuerzas políticas para dejar emerger algunos liderazgos que quedan opacados por la fuerza simbólica de la viuda de Néstor Kirchner. El gobierno de Milei, por su parte, se espera, con la gente que yo hablé, va a capitalizar electoralmente esto dentro de su discurso de la eliminación de la casta. ¿Por qué? Porque para Milei no ha sido nada de fácil esta promesa electoral que era su gran slogan de campaña. Él dijo, voy a desmantelar todos los estamentos de los funcionarios públicos. Esto es una manera de poner a su favor, digamos, en que efectivamente la corrupción y toda esta casta de la que él hablaba había sido ya castigada de alguna manera. Su tweet ayer, justicia.fin, que fue bastante escueto para lo que son sus tweets, fue considerado con algunos como un slogan que podría mantenerse, ya que juega con la idea del fin de la era Kirchner y su corrupción. Así que eso es más o menos el impacto que va a tener esto
o sea, lo que se espera, porque podría salir como es bien Argentina, es Argentina, podría salir para cualquier lado. Y a nivel regional es una señal potente del escalamiento de la corrupción y una posibilidad de volver a ponerlo en el centro del debate para discutir las normas vigentes. En el caso de Chile, específicamente el caso audios, convenios, procultura y bueno, otros que no son corrupción estrictamente en el sentido, como las licencias turísticas, han, bueno, revitalizado el tema. Con esto se podría dar una señal y las personas de los que trabajan en el organismo de transparencia dicen que es importante, es que se está empezando a caer el mito de que los más poderosos no pagan por la corrupción y que eso es una cosa positiva. Ahora, en el caso de Chile, si vemos este índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, la verdad es que hemos ido solo a la baja. Recientemente se entregó el 2024 y tenemos digamos, una caída sistemática, mientras que Argentina ha subido un poquito, incluso ha mejorado con respecto a 2012, pero está todavía en niveles que son la mitad del nuestro. Así que atentos también a cómo se lee en la región y ver si esto se puede usar también como un elemento para reavivar el caso chileno, este tipo de casos. Bien interesante lo que sucede en Argentina, lo vamos a seguir de cerca porque hemos visto también cómo si esto se maneja políticamente de manera hábil, con las proyecciones que puede tener, hemos visto un Donald Trump muy complicado judicialmente, luego reelecto, vimos un Lula muy complicado judicialmente, reelecto. Todos los casos son diferentes, todas las realidades son diferentes, pero bueno. Ahora esto es condena final, que es bastante diferente a lo que ha pasado. Exacto. Lo que pasa es que costó que avanzara, por ejemplo, en el caso de Donald Trump ha costado mucho que avanzara porque su postulación política impidió que los casos siguieran avanzando, pero ya a Cristina se le cumplió el tiempo. Sí, aprovecharon la ventana, básicamente. Exactamente. Muy bien, Mónica Pérez, tratamiento de fertilidad tras los anuncios de la cuenta pública, ¿no? Así es, fue un anuncio ampliamente esperado que está generando mucho movimiento y expectación. De hecho, ayer mismo llegaron las 12 senadoras de todos los colores políticos al MinSal y le entregaron un compendio de todas las mociones en las que han trabajado a la ministra Jimena Aguilera y a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, porque esta es una ley largamente esperada. Porque aunque ustedes no lo crean, desde el año 80, de los años 80, de la década de los 80, que se hacen tratamientos de fertilización asistida en Chile, no hay ni una sola regulación al respecto. Cero. Todo lo que se hace en Chile se hace por, digamos, obra y gracia de la ética y de cada uno de los médicos que lo hacen, que se autoimponen regulaciones que, por ejemplo, tienen que ver con el uso de células para trasplante, bueno, las aplican para reproducción asistida. Pero no hay ninguna regla de nada, no hay un registro de donantes, no hay nada, no hay ninguna regulación sobre el tema. En un minuto hubo un debate importante sobre la donación, ¿te acuerdas? Por ejemplo, que va a ser parte de esta ley también. Pero no quedó en ley, claro. O sea, bueno, por otro lado está la crisis de natalidad que ha transformado esta legislación en un tema de máxima urgencia. Les cuento que para que un país tenga un recambio poblacional normal, la tasa de natalidad tiene que ser del 2,1%. Resulta que nosotros tenemos el 1,16, de acuerdo al INE. Muy por debajo de lo necesario, lo que nos va a impactar sí o sí a nivel social y económico. De acuerdo al censo 2024, 4 regiones ya alcanzaron el umbral de no crecimiento, o sea, no están creciendo, 25 años antes de lo que se esperaba. Y el 2100 vamos a tener 12 millones de habitantes, si seguimos así, lo mismo que teníamos en 1990. Este es un problema gravísimo, gravísimo. Hablé con el doctor Aníbal Escarela, director de la Clínica de Reproducción Humana Universidad de Valparaíso y presidente de SOCMER, que es la sociedad médica que reúne a los médicos de medicina reproductiva, y me explicaba que para él lo primero es que hay que partir por la educación. No hay conciencia hoy en día de los ciclos biológicos que marcan la maternidad. Las mujeres, biológicamente, y esto es durísimo de aceptar, para mí también, se pueden embarazar o se deben embarazar entre los 20 y los 30 años. Y uno dice, imposible con los tiempos que corren, ¿no es cierto? Y creemos, yo me incluyo, que somos fértiles hasta los 50. Ese es nuestro imaginario. La fertilidad cae muy rápido entre los 30 y los 40. A los 35 años la fertilidad de la mujer es la mitad que lo que tenía a los 25 años. Y por sobre los 40 años, para el promedio de las mujeres chilenas, es el fin de la fertilidad. No hay más posibilidad de tener hijos. Esta falta de conciencia, sumada a los cambios sociales, culturales y económicos, que hacen que las mujeres o no quieran tener hijos de frentón,
o posterguen la maternidad así indefinidamente, genera que se esté produciendo esta baja en la natalidad también. Porque sin saber, no toman medidas con anticipación para poder asegurar esa maternidad futuro. Porque no se puede tener hijos probablemente después de los 40 años. Además del énfasis en educación, SOCMER cree que la ley debe incluir un termómetro de fertilidad en las mujeres. Es decir, hay una herramienta pública que mida a través de la prueba de la hormona antimuleriana, que ya está con código en FONASA, en consultorios y en programas de salud ocupacional, saber efectivamente cómo está la reserva ovárica de las mujeres, para que sepan las mujeres a qué se enfrentan. Muchas mujeres jóvenes que creen que no tienen ningún problema, se miden la reserva ovárica y resulta que no tienen óvulos o que van a tener muy poquitos. O sea, el instrumento está disponible. Está disponible pero y con código de FONASA, pero no está como un examen como el Papa Nicolau, como el Papa Nicolau, como la mamografía, no es como un examen como casi universal y que se pudiese hacer como por default. Claro, las mujeres se lo hacen cuando quieren tener guagua y se dan cuenta que les cuesta normalmente. Ahí empiezan a hacerse todos estos Y ahí exámenes. se empiezan a dar cuenta de la dificultad que tienen por delante. Aquellos grupos vulnerables, si tuviéramos todo este test, y aquellos grupos vulnerables, mujeres con baja reserva ovárica, pacientes con cáncer o mujeres con endometriosis, deberían tener cobertura nacional, digamos, darle por lo menos a ellos cobertura nacional para hacerse tratamiento. Pero aquí viene el gran problema, que es económico. Estos tratamientos son muy caros, hasta 8 millones de pesos por ciclo. Entonces, por ahora el compromiso e intención, porque hablé con el gobierno respecto a este proyecto de ley, es primero generar un marco regulatorio y después poco a poco ir avanzando en garantías de salud, porque hoy por hoy no se tiene más plata que para poder financiar más tratamiento. Y además estos ciclos muchas veces, o sea, no sé el promedio, pero son pocos los que resultan en la primera vez. O sea, necesitan muchas veces 2 ciclos o 3 ciclos para que efectivamente que logre el embarazo. No es un one shot, digamos. Claro, ahora te voy a dar las cifras al respecto. ¿Por qué digo que el gobierno o cualquier gobierno, en verdad, no está todavía en posición de poder dar esto como universalmente, como una garantía, GES, en fin? Es porque no hay ni centros en Chile que lo puedan hacer el procedimiento. Hay 12 en todo el país y están todos prácticamente en la región metropolitana, menos 1 en Antofagasta, 2 en la región de Valparaíso y 1 en Concepción, con lo cual no podrían dar atención a todas las mujeres de Chile. Claramente hay un problema de inequidad grave en este tema porque en la realidad, en la práctica, solo aquellas personas que tienen dinero pueden acceder libremente a los tratamientos de fertilidad asistida, al igual que las jóvenes con dinero son las únicas que pueden sacarse óvulos y congelarlos para ser mamás en el futuro. Entonces hay una seria discriminación y inequidad no solamente territorial, sino que también de dinero, de poder adquisitivo. Actualmente en Chile se están realizando 10.400 ciclos de fertilizaciones y de ellos solo 500 son en el sistema público. ¿Ya? Son muy poquitos, son el 4 al 6% de todos los procedimientos. Y este fue un gran salto que se dio en el primer gobierno del presidente Piñera, pero han pasado 12 años y el monto que se financia por el aparato público no ha crecido para nada, no ha podido aumentar el cupo. Esto implica que cada pareja fértil, y ahí voy a lo tuyo, Marialí, tiene solo un ciclo, le dan solo un ciclo en el aparato público, con lo cual, la verdad, todos los médicos te dicen es imposible quedar embarazado. SOCMER dice que como mínimo deberían ser 3. Pero en Chile lo que está pasando es que como hay uno solo por pareja y por priorización, todas las mujeres solteras quedan fuera, las parejas homoparentales quedan fuera, e incluso que aquellas que ya tienen un hijo y no han podido tener el segundo hijo también quedan fuera. Es así de estrecha la posibilidad de conseguir un tratamiento de salud en el sistema público. Y un ciclo. Un ciclo, lo que es prácticamente nada. Una fortuna, tiene que ganarte la lotería para que sea en ese ciclo. Ahora, hay ciclos que son 100% pagados por el Estado y hay una modalidad PAD en donde las parejas pueden pagar la mitad. Y eso también ha ayudado muchísimo a que hayan familias que puedan acceder a estos tratamientos. Según el doctor Fernando Segers, uno de los grandes impulsores de esta ley, el estándar internacional es que en un país, digamos, haya entre 1.500 y 2.000 ciclos por billón de habitantes. Y eso sí significa que un país tiene sus necesidades de fertilización asistida completa. En Chile estamos lejísimos de esa cifra. Tendríamos que duplicar nuestros ciclos a 20.000. Tenemos 10.400, tendríamos que llegar a 20.000 para llegar a tasas de
satisfacción más o menos de demanda de necesidades de reproducción asistida. Estamos lejos entonces. Lejísimos. Para las parlamentarias y expertos, lo más importante, al menos, es que esta ley aumente el acceso a los tratamientos. Según cálculos de Exocmer, se podría hacer un esfuerzo de aumentar de 10.000 a 15.000 los ciclos anuales, y esto nos darían 4.500 nacimientos, que sería un 3% más de población, con un costo que está en torno a los 48 millones de dólares, que es ínfimo en el presupuesto de salud. Esto es, eso sí, bajando los precios de los ciclos a 3 millones de pesos cada uno, que se podría aumentar si se aumentara, ponte tú, la capacidad instalada para hacer estos tratamientos. La inversión en tratamientos de reproducción asistida, dice SOCMER, es viable y sostenible en Chile y ofrece beneficios demográficos, socioeconómicos y humanos significativos para el futuro del país. Por eso llama a invertir en esto, porque dice que en Chile, me lo decía el doctor Escarela, hay 400.000 mujeres que quieren embarazarse y no pueden por diversos motivos, y eso sale mucho más barato que incentivar a todo el resto de la población femenina a que tenga hijos cuando no quiere tener hijos, ¿ya? La otra gran injusticia que se produce en este tema es la criopreservación. El Estado paga criopreservación, es decir, congelamiento de material como espermios o óvulos, solo a hombres con cáncer, pero no a óvulos de mujeres con la misma enfermedad, lo que es una injusticia porque desafortunadamente el tratamiento de extracción de los óvulos es mucho más caro. En el caso de los hombres es gratis, porque ya todos sabemos que es solamente una masturbación. En cambio, en el caso de las mujeres es súper complicado y eso impide, porque el congelamiento no es caro, es la extracción y no se le paga a las mujeres, lo que es otra injusticia. La senadora Paulina Núñez propone que primero la infertilidad sea declarada legalmente como una enfermedad y que haya planes de prevención, como todas las enfermedades, y ahí podría venir un PAD, por ejemplo, para técnicas de preservación de óvulos para el futuro, lo que ayudaría muchísimo a mantener la fertilidad de las mujeres en el largo plazo. Pero esto abre una serie de interrogantes que también va a tener que responder la ley. ¿Quiénes pueden donar? ¿Va a ser pagado? ¿Va a ser altruista? ¿Va a haber o no hay registro de donantes? ¿Quiénes van a tener derecho a estos tratamientos? Parejas homoparentales, todo tipo de mujeres solteras. ¿Qué tratamientos van a ser aceptados y cuáles no? ¿Qué hacer con los embriones criopreservados? Este es un temón, porque entonces, antes, cuando te fertilizaban asistidamente y lograban generar 4 embriones, a las mujeres le ponían los 4 embriones, porque ahí la chance era de que se hicieran los 4 era muy difícil. Pero claro, recordemos los embarazos múltiples, mujeres que se hacían estos tratamientos y tenían trillizos, cuatrillizos, lo que era difícil para las familias. Hoy se implanta solo un embrión y se tiene éxito de inmediato. Pero ¿qué pasa con el resto de los embriones congelados? ¿Qué pasa si la pareja se separa? ¿Qué pasa si uno de los cónyuges fallece? ¿Qué pasa si uno no quiere tener más hijos? Hay una serie de temas éticos que va a tener que resolver esta ley. Y el más controvertido de todos, que aquí sí que no hay consenso y aquí esto probablemente no pase, que es lo único tema realmente complicado, la gestación subrogada. No le gusta ni a la izquierda ni a la derecha por distintos temas que no me alcanza el tiempo a explicar, pero la senadora Carmen Gloria Aravena, que fue republicana, ahora está en Renovación Nacional, me decía que quizás la única situación muy específica donde se podría permitir es mujeres, por ejemplo, que tuvieron cáncer, que tuvieron que sacarle el útero, o que por una negligencia médica perdieron el útero, pero siguen teniendo sus óvulos, podrían, por ejemplo, utilizar el vientre de una hermana para poder tener a su guagüita, pero serían casos muy bien específicos y excepcionales. Además, probablemente, Mónica, si meten ese debate dentro de la ley, el resto de la ley se va a complicar. O sea, de alguna manera es discutible si vale la pena meter un tema que en sí mismo no hay consenso. Pero bueno, hay tanta transversalidad que el preproyecto está para agosto y creen que lo pueden sacar antes de que termine este gobierno. Igual me quedó dando vuelta el cálculo económico, de al menos esa parte, ¿no? 48, 50 millones de dólares, 50 parece no tanto. Nada, po. Es el 0,00000 pero me del refiero presupuesto de salud. Exacto. Ahora, lo que es más eficiente a la larga probablemente es lo que decía la Mónica en términos de educación, de tomar conciencia, pero es como preventivo, tomar conciencia de que se está... Pero también que tú puedas congelar tus óvulos, que las mujeres a una edad entre los 20 y los 30 puedan hacerse un tratamiento, sacar óvulos y congelarlos para después tener libertad de tener los hijos cuando quieran. Esa es la única manera realmente de mantener la tasa de natalidad.
porque si no las mujeres se ven enfrentadas a decisiones muy difíciles, como cortar sus carreras, o cuando recién dejan de estudiar, embarazarse, o a lo mejor no tienen una pareja, todavía no se han enamorado, no tienen una situación estable. Y súmale el tema económico, que hoy día es súper difícil tener una casa. Y el dinero. O sea, no, el tener una casa, arrendar una casa es carísimo, por lo tanto eso también sube el costo en los 20 de formar familia. Digamos. Exactamente. Bueno, me quedo dando vuelta igual la proyección esa del 2100, que vamos a hacer 12 millones y seguimos así. Es como volver al pasado heavy. ¿No? Terrible. Ya, Mónica, muy bien, perfecto. Aquí hay que estar atento, sí, aquí hay que estar atento, Marily. En este minuto va a empezar en Icare un debate entre Carolina Toá y Belín Matei, que van a participar en un encuentro que se llama Destrabando la permisología, simplificar y agilizar para volver a crecer. Es interesante porque ya estamos entrando ya en tierra más específica en los temas. Y además se va a presentar en este encuentro un informe de Ignacio Briones y Juan Carlos Llobet que se llama Con permiso para crecer, 30 propuestas para destrabar la inversión en Chile. Así que recomendado... mirarlo, está online y veamos qué pasa con las candidatas ahí. Aquí hay que estar atento, Mónica. Vamos a estar atentos, bueno, el inicio de la franja de la propaganda electoral sin duda, pero también a las 9:30 el gobernador de Santiago, Claudio Rego, encabeza la sesión plena del Consejo Regional que va a conversar hoy día de un tema muy complicado para él, que sería la propuesta de iniciar un proceso de destitución en su contra por parte de 11 consejeros republicanos. Claro. Porque para iniciarlo necesita 12 votos. 12, pero al parecer ya están. Pero el tema es que se va a discutir hoy día y es la posibilidad que tiene el gobernador de darle las explicaciones a los consejeros regionales, de modo de ver si puede gestionar esta crisis. Muy interesante aquello también. Bodega San Francisco, creciendo juntos, y Walmart, llegando a todos los rincones de Chile, ha presentado nuestro Rat Pack en el día de hoy. Con Mónica Pérez, que tengas un excelente día, Mónica. Gracias, Ramón. Marily Luders también, que te vaya muy bien. Muchas gracias, muy buenos días.